A 2 meses de la invasión, podemos decirlo de algún modo, la irrupción de los terroristas de Hamas en el territorio de Israel, vamos a dialogar con un experto en temas de Oriente Medio que también está especializado en cuestiones de seguridad, como es el caso de Isaac Benoliel. Isaac, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Un gusto, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo decía, 2 meses se han cumplido, 61 días de rehenes que, bueno, no se sabe, porque todavía hay una incertidumbre abierta acerca de cómo están. Teniendo en cuenta el apelo a tu conocimiento de temas de seguridad, ¿qué cuidados eh, se deben dar a este tipo de circunstancias de rehenes, ya sea por una cuestión humanitaria, cosa que no creo que jamás lo tenga, y ya sea por una cuestión de tener un salvoconducto para poder negociar? Pero sea cual fuere la razón, el objetivo de mantenerlos con vida a salvo es válido. Contanos un poco cómo se hace. Mirá, bueno, a veces acusan a Israel de que no le importan los civiles palestinos. Empiezo por otro lado, lo que me preguntás. Ajá. Y yo te comento, si a Israel no le importaran los civiles palestinos, la guerra hubiera terminado el día 8 de octubre, como ha Claro. hecho si Rusia en Siria o Estados Unidos han demostrado que han masacrado con napalm y termina todo. A Israel no solo le importan los civiles palestinos y obviamente sus civiles, a los que tiene que defender. Imagínate que Claro. el ejército israelí se llama Ejército de Defensa de Israel y en la historia ha demostrado que nunca ha iniciado un ataque, ¿no? Siempre han sido los ejércitos de los países enemigos que han atacado y Israel se ha defendido. Acá, si bien el día 7 de octubre la inteligencia falló, está a la vista, eh, ahora están viendo que, por ejemplo, los rehenes israelíes están no en los túneles, sino que parece que están en casas de familia. Mucha gente colabora con todo el sistema de Hamas. Ujú. Entonces, están, hoy se hablaba que estaban empezando a inundar los túneles Ujú. y obviamente están tratando de recuperar, que no es fácil. Es una zona muy densamente poblada, con gente muy pobre, con dirigentes, por ejemplo, los tres dirigentes de Hamas, que son billonarios en dólares, no en Ujú. pesos, billonarios en dólares. En base a eso, vos fíjate que hay una obsesión con Israel, tal punto que es una guerra que no tiene muchos muertos. Acá hay que elegir muy bien las palabras, porque imagínate decirle a una persona, a un chico que falleció, o sea, que le violaron a la madre y mataron al hermanito y el padre está secuestrado, explicarle que no hay muchos muertos, es difícil, pero en números fríos, vos fíjate que en la guerra Irak-Irán, que fue del 80 al 88, murieron 1 millón de personas. En la guerra en Siria, que todavía sigue un poco, han muerto, calculan 600.000 personas. Acá, Ujú. desde la creación del Estado de Israel, se habla de 40.000 muertos, o sea, no es mucho. Sin embargo, hay una obsesión y una presión a Israel. Israel también, a su vez, tiene un determinado tiempo, no sé si habrás leído que hablan de la ventana de legalidad, un tiempo que Ujú. tiene para hacerse y después presiones para que termine la guerra. Ahora, después de esto, se unió todo el arco político en Israel, a pesar de que en Netanyahu hay un porcentaje de la sociedad que no lo quiere, que lo quieren fuera de la política, y están Sí. todos conscientes de que tienen que ir contra Hamas y que tienen que terminar con Hamas, que es un grupo terrorista, ¿no? Por más que algunos lo llamen románticamente, que son, eh, ¿cómo es que lo llaman? Guerrilleros, normalizadores del Estado palestino. Sí. Sí, sí, le van poniendo distintos nombres, eh, usan distintas tácticas, ¿no? Son todas en contra no solo de Israel, sino de la humanidad. Yo creo que es la primera vez en la historia que Occidente está empezando a abrir los ojos y ver que no es una guerra contra Israel y los judíos, sino que es una guerra que es la civilización contra la barbarie. Lo que han hecho, lo han filmado ellos mismos,
han demostrado que son el ISIS o peor que el ISIS, que son peores que los nazis. Los nazis se drogaban para hacer algunas cosas, esta gente, y como que sentían vergüenza y se justificaban. Acá no, acá te están comentando por qué que lo hacen, están orgullosos, están los Ujú. audios, videos. Sí, sí. Bueno, vos recién mencionabas este tema de inundar los túneles, ¿no? A mí me llama la atención, habiendo rehenes, que Israel pretenda inundar los túneles a riesgo de también poner en peligro la vida de los propios rehenes. Bueno, es una situación muy complicada para Israel. Hay cosas que no las sabemos. Se supone que donde inundan es donde no están los rehenes, y creo que no queda más remedio y saben que va a haber bajas. De hecho, por ejemplo, desde que empezó el conflicto, Israel tiene 80 soldados muertos. Y hay gente que me dice, liberaron a 100 y tienen 80 muertos, ni convenía entrar. Israel tiene que hacerlo. O sea, no va a dejar, Ujú. no va a abandonar a su gente. Claro, claro. ¿Vos crees que esto se puede generalizar, más allá de lo generalizado que ya está? Porque de hecho hay eh, participación de Hezbollah desde el Líbano, financiamiento permanente de Irán a todas estas organizaciones terroristas, está desde Yemen también el ataque. Bueno, contame un poco esa perspectiva, ¿no? También. Es complejísimo saber cuándo puede terminar y cómo. El otro día me preguntaban, por ejemplo, quién ganó y quién perdió. Yo lo dividiría en batallas, porque, por ejemplo, la primera batalla se puede decir que la perdió Israel y la ganó Irán, que obviamente ya se sabe que Irán estaba muy interesado en que Israel no normalice con Arabia Saudita, porque ellos iban a quedar muy relegados. Eh, el gran perdedor me parece que es el pueblo palestino. Eh, Fíjate que aparte hay otros intereses muy oscuros acá, porque por ejemplo, Irán va a vender, en base a esto, va a vender su gas a través de Rusia, que es proveedor de Europa. ¿Cómo puede seguir? No se sabe. Por ejemplo, Donald Trump le está echando la culpa a Biden, que dice, conmigo no hubiera pasado, es algo contrafáctico, es imposible saber qué hubiera pasado que no hubiera pasado, ¿no? Eh, sí, por ahí muchos dicen que Estados Unidos, que estaba atrás del acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, tendría que haber eh, prestado más atención en las consecuencias que podía. Se sabe que cada vez que Israel normaliza cada vez más con más países, algunos quedan afuera. Ahora, yo te digo, por ejemplo, Arabia Saudita está muy interesado en seguir la normalización con Israel, a pesar de que dicen una cosa y hacen otra. Vos fíjate, por ejemplo, que es muy común en los países árabes. Egipto, si tomamos el caso de Egipto, Egipto tiene un tratado de paz con Israel, y tiene una sociedad comercial con Israel, Israel le provee gas y también tienen cooperación en áreas de seguridad. Ahora, mirá qué increíble e interesante que, por ejemplo, la rama egipcia de Hamas, que se llaman hermanos musulmanes, están presos y proscriptos en Egipto. Eh, y Egipto salió cuando todo esto también a pedir moderación a Israel y que apoyan a sus hermanos, pero es hasta ahí. Y Arabia Saudita está mucho más preocupado, Arabia Saudita y Emiratos Árabes están más preocupados con Irán que Israel mismo. Arabia Saudita, por ejemplo, no tiene armas nucleares y no tiene tanto poder de disuasión. Habría que ver hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a involucrarse, ¿no? en esta cuestión defendiendo a Israel. Hezbollah también recibió un golpe muy duro de Israel, y la diferencia entre Hezbollah y Hamas, que Hezbollah está dentro del Líbano, se ha enquistado en el Líbano. Israel ya le advirtió que el golpe va a ser durísimo y no va a tener problema en castigar al Líbano si se arma con Hezbollah, teniendo en cuenta que vos estás dejando en tu casa entrar a un grupo terrorista. Pasa cuando uno en su casa refugia gente y entran, paga las consecuencias. Hasta dónde se puede llegar no se sabe, ¿no? Después, por ejemplo, hay algo
que nosotros siempre decíamos que Israel comparte fronteras con Rusia, ¿no? Es una metáfora. Porque ¿qué pasa? Rusia está apoyando a Siria a mantenerse en el poder. Y Israel entra asiduamente, una, dos veces, las veces que necesite a Siria, y bombardea bases operativas de Hezbollah. Y Rusia mira para otro lado. Entonces hay un equilibrio muy frágil y muy complicado. A su vez, por ejemplo, Putin también daba clases de moral a Israel. Es medio ridículo, ¿no? Después de lo que hizo Putin y ayudó a hacer a la población siria, ¿no? Para mantenerse, para que al-Assad, el dictador de Siria, pueda mantenerse en el poder. Tan ridículo como que, no sé, en tu programa vos lo convoques, decidís hablar de los 10 mandamientos y para hablar de honrar al padre y a la madre lo llames a los hermanos Joclender, ¿no? Una cosa así insólita. Claro, sí, sí. O como dato sobre Putin y su injerencia en Oriente Medio, hoy el presidente ruso está en Abu Dhabi, está en Emiratos Árabes Unidos, eh, que de alguna manera termina también esto impactando en la región, ¿no? Habrá que ver cómo reparte sus miradas, ¿no? Putin. Sí, y aparte hay que tener en cuenta que hay un eje que no es Rusia solamente, está Rusia con Irán y China. Y el tema es también económico. China está muy metido en eso. China, o sea, por un lado, Israel, que provee de gas, tiene una reserva de gas muy importante que ha descubierto en el Mediterráneo y vende gas a Europa, eh, asociándose con Emiratos Árabes y con Arabia Saudita, iban a mandar el gas de esa zona también a Europa. China, Rusia y Irán no están, o sea, son la competencia, y acá los negocios se manejan a otro nivel, ¿no es cierto? Ujú. Sí, claramente. Volviendo sobre Irán, ¿cómo se entiende que Irán es considerado uno de los pilares del eje del mal por Estados Unidos? Tenía retenido un dinero Estados Unidos muy importante, ¿no? Y que termina liberándoselo y devolviéndoselo a Irán para que lo disponga. Y Irán ese dinero, esa cantidad enorme de billones de dólares, lo destina para el financiamiento de acciones terroristas que después terminan perjudicando los propios intereses de Estados Unidos. Es como una cosa que no termino, creo que la audiencia tampoco termina de comprender. La verdad que es muy difícil de entender y eso es lo que precisamente le estaba diciendo Donald Trump a Biden, que no se entienden sus acciones. Incluso, por ejemplo, en la política interna no se entiende cómo Biden va a ir a la reelección porque dicen que no tiene ningún logro. Y los que lo critican, por ejemplo, Biden decía que Trump es una persona peligrosa, sin embargo, durante la presidencia de Trump no hubo guerras. Y Ujú, Biden sí hubo guerras, que lo que explicaba Trump, que creo que puede llegar a tener razón, es que cuando vos te mostrás fuerte es más difícil que te ataquen que cuando te mostrás débil, ¿no? Y ujú. hay cosas más increíbles todavía, porque, por ejemplo, eh, ya se sabe, ¿no? Que Irán está atrás de Hamas y que le dio el ok para hacer esto. De hecho, dice que lo querían Claro, hacer para la época de Pascuas, ¿no? Que habrá caído, no recuerdo bien la fecha, marzo o abril habrá caído las Pascuas, y sí. Irán le dijo no, que no lo hagan hasta esperar el momento. Y 2 semanas antes se reunieron en Líbano y ahí les dio el ok. Ahora, Irán sabía que Israel iba a tener una respuesta muy fuerte. Sin embargo, no le importó. Decidió sacrificar eh, a, a A los Hamas palestinos. y a los palestinos en base al negocio que piensan hacer con el gas u otros. Ahora, por ejemplo, hay un hijo de uno de los fundadores de Hamas que se llama Mossab Yusuf, y él habla muy claramente, es una persona que corre riesgo, no solo por hablar, sino que es un ex musulmán que se convirtió al cristianismo, y eso es un pecado mortal. Es una persona que vive en Estados Unidos y está con custodia, ¿no? Obviamente. Y él dice que explicaba que ni a Hamas no le importan los palestinos, le importan sus propios intereses. Pues imagínate que es
uno de los territorios más pobres del planeta, es paupérrimo, con dirigentes, como yo te decía, billonarios. Eh, eh, Fíjate que, por ejemplo, el subte de Buenos Aires mide 57 kilómetros. El subte de Nueva York tiene 396. Y el sistema de túneles que construyeron en Gaza tiene 500 kilómetros. Se calcula que destinaron 60.000 millones de dólares en infraestructura terrorista. Por eso cuando a veces te preguntan, ¿por qué mueren más civiles palestinos que israelíes? Bueno, es muy sencillo. Israel invirtió billones de dólares en sistemas para defender a los ciudadanos, como por ejemplo el sistema cúpula de hierro, que detecta los misiles en el aire, calcula la trayectoria, ve dónde caen y le dispara y los frena. Eh, y jamás invirtió decenas de millones de dólares en la mayoría de la plata se la robaron y otra plata en infraestructura terrorista y no en su propio pueblo. De hecho, los usan de escudos humanos y ya está demostrado, no es una teoría, están las imágenes, ya se vieron ahora. La vez pasada yo escuchaba que vos comentabas, por ejemplo, cuando le tiran al hospital Al-Shifa, pasaron 9 minutos, más o menos, 9 minutos pasan, y ya que le pegan ahí al estacionamiento del hospital, y ya hablaban los medios de 500 muertos. O sea, en 9 minutos removieron los escombros de un edificio de 12 pisos y contabilizaron 500 muertos. Fíjate que la Unión Europea había calculado entre 10 y 50 muertos y cuando se dan cuenta que es Israel no dicen nada, cambian de tema. De hecho, la cadena Al Jazeera, que es pro Hamas y es catarí, lo había filmado en vivo y no dice nada. Imagínate que el 20% de los misiles que disparan desde Gaza no cruzan a territorio israelí. No pueden porque no tiene mucha tecnología ese tipo de misiles. Y alguien mata. De eso no hablan. O sea, el pecado mortal es que Israel mate Sí, 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 palestinos, entiendo. ¿no? Que Ah, se maten entre ellos. en este complejo panorama en donde muchas cosas no terminan de entenderse, otra que no, por ejemplo, no comprendo es cómo puede ser que Qatar, cuyo emir, el que le dio la capa a Messi en el Mundial, ¿no? Financia terrorismo, es financista del terrorismo de Hamas, se convierte en mediador. O sea, ¿cómo puede ser un mediador tan parcializado? ¿Cómo puede ser que Israel acepte como mediador al emir de Qatar? Y es incomprensible, pero es el único interlocutor válido, ¿no? Porque con Irán no, Israel no tiene diálogo, con Qatar tiene cierto diálogo, a pesar de que financia. Ujú. También es un panorama muy complejo. Imagínate que a Netanyahu ahora lo estaban acusando que permitió entrar, cosa que es cierto, en 5 años 6.000 millones de dólares. Netanyahu se defiende y dice que la gente tiene derecho a vivir, a comer, y aparte hay un bloqueo. El bloqueo indudablemente no funcionó, porque si Mm, funcionaría el bloqueo, no tendrían la cantidad de armas que tienen, ¿no? claro. Y haciendo un paréntesis, mirá qué increíble esto, que se terminó el agua y no se terminan los misiles. O sea, no cabe la menor duda que Sí. los civiles no les interesan a ellos. O sea, son una moneda de cambio, son para sus propios beneficios. Te uso. Vos fíjate que, por ejemplo, estaba viendo, los terroristas de Hamas no usan uniforme, no porque no tengan plata para comprarlos. Ellos les No, conviene que no. cuando llega un Claro. terrorista, lo presentan como un civil que estaba muerto, que ahí también tiene parte de responsabilidad la prensa. No todo, pero hay un grupo de la prensa que, pues si no, no sería posible muchas cosas. A mucha gente, o sea, vos fíjate que el antisemitismo cambió. Si tenés un segundo, te explico eso. Hace 1000 años atrás nos acusaban de asesinar niños cristianos para, con la sangre, hacer panásimo. En el 2023 nadie creería eso. Entonces fue mutando
y te dicen que se mata al pueblo palestino. Ahora, hay mucha gente confundida que cree que Israel se fundó arriba de un país que existía antes, que era Palestina, y no es así. O sea, antes de Israel existía el mandato británico de Palestina, y antes del mandato británico estaba el Imperio Otomano, y antes del Imperio Otomano estuvo el Estado Islámico Egipcio, y así podemos ir para atrás hasta llegar, estuvo Judea, estuvo el Imperio Romano, nunca hubo un Estado palestino. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en el año 1876, 70 miembros de una iglesia cristiana de Plymouth, en Estados Unidos, deciden hacer un viaje a Tierra Santa y se llevan a un periodista famoso para que les documente, ¿no? Un TikToker de esa época, este hombre de esos bigotes, que era Sí, nada más ni nada menos que Mark Twain. Y Mark ajá, Twain relata que ahí la tierra era desolada, no era Estados Unidos, no era Europa, era desolación, y vivían algunos judíos, algunos cristianos que no son católicos, y algunos árabes que son que son errantes, que van por el desierto, que son los beduinos. No habla de un pueblo palestino. Ahora, mucha gente le hicieron creer esa historia, ¿no? claro, sí, sí, entiendo. Eh, Volviendo sobre temas incomprensibles, ¿no? O al menos incomprensibles para quien no está bien imbuido de la cuestión. Se cuestiona mucho, se critica mucho a Israel por su postura frente a los palestinos de Gaza, pero no se habla ni se menciona que Egipto, por ejemplo, no acepta a los palestinos de Gaza. ¿Por qué no los acepta Egipto? ¿Se sabe? ¿Hay alguna razón que permita exceptuarlos de la crítica? Yo creo que no. Egipto los conoce muy bien, los países los conocen muy bien. Egipto los ha bombardeado cuando tuvo problemas, porque han tenido escaramuzas con policías egipcios en la península del Sinaí. Mirá vos qué increíble esto, que en el año, o sea, Gaza era de Egipto. En la guerra del año 1967, la guerra de los 6 días, Israel le gana toda la península del Sinaí a Egipto y Gaza queda dentro de Israel. En el año 78, cuando se firma el Tratado de Camp David, Israel le ofrece devolverle Gaza, ¿no? Quedan limitando, se lo devolvemos. Obviamente, pues lo primero, la condición número uno que pone Egipto es nosotros firmamos, pero no queremos a Gaza. Y a partir de ahí es que Gaza decide Porque que los Gaza palestinos, tenía a los palestinos adentro. claro, había Devuelvo judíos también, Gaza, pero con palestinos adentro. sí, sí, había judíos. Cuando Israel se va en el año 2005, no queda un solo judío vivo en Gaza, y no queda tampoco un solo judío muerto, porque como Israel sabe lo que ellos hacen normalmente a los cristianos en los cementerios, desentierran los cementerios y se los llevan. Y también quedan ahí un montón de viveros y fábricas, como por ejemplo quedaba una fábrica de medicamentos, que la destruyeron. En un día algo de 50 o 60 sinagogas fueron destruidas. Y uno dice, en vez de destruirlo, lo hubieras usado para vos, en beneficio para progresar. Pero lo dicen ellos mismos. Por ejemplo, Khalil Mayal, que es uno de los dirigentes, le ofrecen una plata muy grande para convertir Gaza en Dubái, y él usa una palabra en árabe que en castellano sería algo así como minga, Ah, minga que vamos a convertir Dubái. La plata, que eran algo de 25.000 millones de dólares, la vamos a usar para combatir al enemigo, ¿no? Y acá hay que aclarar un tema que no es un tema territorial con ellos. Esta es una organización criminal fundamentalista, y ellos, por ejemplo, los que no somos musulmanes, somos infieles, tenemos claro. tres opciones de vida. Una es te matan, una es pagar un impuesto y quedarse ahí bajo las normas de ellos, y la otra es convertirse al Islam. Entonces es un tema religioso muy difícil. Vos fíjate que si vos hablas con un criminalista, te va a decir que con tu cabeza vos no podés entender a un delincuente. O sea, vos con tu mente no podés hablar con un violador y decirle, ¿por qué hiciste eso? Le hubieras dicho a la chica que estás enamorado de ella y querés salir, ¿no? O sea,
estás yendo por el mal camino, porque él tiene un chip que le indica otra cosa. El terrorista claro, es lo mismo. Nosotros con nuestra mente occidental estamos tratando de entender, y no te digo que es difícil, es imposible. Y ellos los educan a exterminar. Por ejemplo, matemática ahí en Gaza es que si tengo 5 judíos y mato 2 judíos, ¿cuántos judíos me quedan? Eso es de chico y no. Lo bueno de hoy en día, o sea, hace 30 años tenías que ir a una biblioteca para ver si lo que yo te digo es verdad. Hoy vos lo googleás y si la fuente es buena te das claro. cuenta Sí, que, sí, que- sí. que es real esto. Isaac, por último, me llama mucho la atención también las posiciones que adoptan países como por ejemplo España, Bélgica, que fueron claramente pro-palestinos y si se quiere anti-Israel. Pero también me llama la atención Francia, que se sienta del lado de pro-Israel, pero en realidad no lo está, al menos con el presidente que tiene, porque Macron está permanentemente cuestionando todas las acciones que lleva adelante Israel. ¿Por qué crees que existe esta postura en donde todos esos países que acabo de mencionar han sido víctimas del terrorismo? Entonces, no puedo entender, no puedo concebir que un país que fue víctima del terrorismo esté apoyando una acción terrorista. Te contesto, pero primero te quiero contar un tema personal que me pasó con Ujú. un clérigo musulmán viajando dentro de Europa. Este hombre era el imán de una mezquita en Inglaterra y él se tuvo que ir, lo echaron. ¿Quiénes lo echaron? No fueron los judíos, no fueron los cristianos, no fue el gobierno, lo echaron los musulmanes radicales. Y él me decía que no tiene con quién hablar, le coparon el lugar, le decían de lo que tenía que hablar y decidió irse, que no tiene con quién hablar. Me dice, no entiendo cómo Europa no abre los ojos, porque los que mandan son los radicales, los Claro. extremistas radicales. Ahora, volviendo al tema de los países, fíjate, por ejemplo, está el caso en Colombia, que hay un presidente que se llama Petro. Él, cuando en su fase que era terrorista, él atacó la embajada de Israel en Colombia. Entonces no podés pretender otra cosa. Lo que sí yo veo en general, en todo el mundo, que hay una gran incoherencia, no sé si vos lo notás, por ejemplo, en Argentina, con la izquierda, y en Latinoamérica en general. Por ejemplo, yo estaba viendo en España que van a una marcha a favor de Hamas, que no es pro-palestina, es pro-terrorista, con banderas LGTB. Y yo digo, estos chicos son idiotas. O sea, no saben lo que les pasa si van con esa bandera a Gaza, a Siria, mismo Egipto. Y en Turquía, en algunas ciudades importantes podés estar y en otras corres mucho riesgo. Es una gran incoherencia. Lo mismo Eh, ocurre con Rusia y Ucrania. Están aquellas banderas LGTB apoyando a Rusia. Y bueno, o sea, Rusia fue más democrático, sacó una legislación que los manda sí. 20 años presos, pero bueno, No, en los países árabes, que es homosexual o apoya o llega a sacar una bandera o es sospechado, lo tiran de tejados. Están las imágenes, lo podés googlear. eh, por eso es asombroso. Respecto, acá tengo un paréntesis por lo que me preguntabas de Francia, dicen que el problema que tiene Europa es que no pueden manejar a la población. Cuando se levantan las protestas, no tienen policía para contenerlo. Ahora vos fíjate que asumió un nuevo primer ministro de Países Bajos y él en un discurso muy fuerte dice hay que abrir los ojos. Y no está en contra del Islam, está en contra de la gente radicalizada del claro. Islam, son los que mandan, ¿no? Lamentablemente, hay lugares en Europa, en Suecia y en algunos sectores del este de Alemania, que la policía no puede entrar. Entonces están en un problema muy grave. Sí, claramente. Isaac, lamentablemente me he quedado sin tiempo, me gustaría seguir charlando, pero no va a faltar oportunidad de volver a convocarte. Un gusto charlar contigo. Te mando un saludo muy grande. Isaac Ben Oliel, especialista en temas de Oriente Medio y experto en cuestiones de seguridad en el ojo de la tormenta.